El día de hoy les quiero compartir la palabra de Dios con el título Señor, a ti volvemos nuestros ojos. ¿Podrían repetir conmigo? Señor, a ti volvemos nuestros ojos. Una vez más, Señor, a ti volvemos nuestros ojos. El pasaje en el que vamos a basar esta enseñanza es 2 de Crónicas, capítulo 20. Vamos a estar leyendo algunos pasajes de aquí, pero en especial quiero que pongamos atención a los versículos 12 al 15, donde dice: oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y el versículo 15, y dijo: oíd, Judá todo, y vosotros los moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Amén. A lo largo de los años, mis amados, el pueblo de Dios ha enfrentado todo tipo de aflicciones, de tribulaciones y pruebas. Muchas de ellas han sido muy amargas, muy oscuras, y en ocasiones las circunstancias han querido dar a entender que no hay motivos para tener esperanza. Sin embargo, cuando más oscura ha sido la prueba y el dolor, la luz de la esperanza en Cristo ha brillado con más intensidad para los hijos de Dios. En la historia encontramos que el profeta Daniel fue arrojado a un foso de leones. Encontramos también que David, el salmista, se vio en la necesidad de huir al desierto y se escondió en una cueva húmeda, fría, muy oscura. El mismo Señor Jesús padeció, sufrió, exhaló y luego fue sepultado. Muchas veces el pueblo de Dios se ha visto, hermanos, rodeado de tribulaciones y pruebas, y muchas veces ha parecido que tener esperanza es algo absurdo. Pero en todas estas ocasiones, sin excepción, Dios ha salvado a su pueblo, Dios ha alimentado a los suyos, los ha fortalecido y les ha mostrado también el camino que tienen que seguir. Aunque el día de hoy, a donde quiera que miremos, todo sea oscuridad, confusión, aflicción, dolor, tribulación, hermanos, tenemos que recordar que en nuestro Dios hay esperanza en la oscuridad. En el Dios de la Biblia hay esperanza en medio de las tribulaciones. Se dice que una nueva cepa del COVID-19 ha cobrado fuerza últimamente y que esta se esparce más rápido que la anterior. Los casos de contagio, la ocupación hospitalaria, los fallecimientos por COVID van cada día en aumento, hermanos. A veces parece que esta terrible pandemia nunca terminará, ¿cierto? A veces parece que esta situación nunca va a ceder. Esta crisis generada por la enfermedad es algo que la humanidad jamás había enfrentado antes. Estamos viviendo en una era de inseguridad, de terror. En una situación como esta, mis amados, necesitamos confesar delante del Señor que somos impotentes, débiles, incapaces y que no podemos vencer este terrible mal y este terrible desastre por nuestra propia cuenta. Este es el momento en el que nosotros tenemos que arrodillarnos nuevamente ante Dios. Tenemos que pedir y clamar su protección y fortaleza para nuestras vidas. Es un momento tanto de prueba para la fe como una oportunidad para humillarnos y rendirnos delante del Señor. 2 de Crónicas 7:14 dice de esta manera: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Vamos a leer este pasaje todos juntos. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Mis amados, nuestra fe está siendo probada en estos tiempos. La fe de usted está siendo probada en este momento y debemos entender que lo que estamos viviendo, no solamente la situación del COVID, sino todos los problemas familiares, económicos, sociales, de salud, no son otra cosa sino una prueba para la fe. Es el tiempo de pensar en nuestros caminos, de examinarnos a la luz de la palabra y buscar el rostro de Dios, convertirnos de todo pecado en el que hayamos entrado. Ese, hermanos,
es el cometido de cada uno de nosotros. Es el tiempo de volvernos al Señor. Miren, confiar en Dios mientras hay luz, confiar en Dios mientras todo marcha bien, es algo muy fácil. Decir que amamos a Dios, que le estamos sirviendo, que le estamos buscando cuando hay abundancia, cuando hay alimento, cuando la alacena está llena, cuando todos disfrutamos de salud, eso es algo muy fácil. Cuando todo marcha bien y los vientos están soplando a nuestro favor, es fácil decir que amamos a Dios y que le queremos servir, pero cuando la marea nos arrastra, cuando las olas comienzan a entrar en la barca de nuestra vida, hermanos, confiar en Dios es un desafío completo. Decir que tenemos fe cuando todo marcha bien es muy fácil, pero confiar en Dios cuando todo es oscuro, eso es a lo que llamamos fe verdadera, mis amados. Y nosotros estamos en una temporada así. Miren, quiero recordarles algo. Las estrellas del cielo, ellas siempre están allí sobre nuestra cabeza, nunca se van, nunca desaparecen. Siempre están sobre nosotros. Durante el día no las podemos ver porque la misma luz del sol las desvanece, pero siguen allí. Allí están las estrellas. Pero ese brillo intenso, ese resplandor de las estrellas solo puede admirarse y contemplarse cuando la noche tiene lugar. Y entre más oscura es la noche, con más intensidad brillan las estrellas. Y lo mismo sucede con la fe y con las promesas de Dios. Dios nunca cambia. Dios no se retracta de su palabra. Él sigue siendo fiel, sigue siendo bondadoso. Sus promesas están allí todo el tiempo, pero las vamos a ver brillar sobre nuestra vida con más intensidad en los momentos difíciles. Por eso la situación que estamos viviendo, la situación que nos compartía nuestro hermano, y estoy seguro que muchos de ustedes viven situaciones similares, hermano, es el tiempo de ver las estrellas de Dios brillando sobre nosotros. El pueblo de Dios, hermanos, depende de Dios en los momentos difíciles. El pueblo de Dios depende de Dios en los tiempos difíciles. Es un tiempo, hermanos, para reaccionar y volvernos al Señor. Por eso el título de esta predicación es: Señor, a ti volvemos nuestros ojos. ¿Qué vamos a hacer frente a esta situación del COVID? Y frente a la situación de los problemas familiares, económicos, matrimoniales, ¿qué vamos a hacer frente a todas estas cosas? ¿Nos vamos a entregar a la desesperación? ¿Vamos a correr de un lado para otro generando más pánico? ¿Vamos a ser de los que esparcen rumores de que todo está perdido, ya todos nos vamos a morir? ¿O vamos a ser personas que ofrecen una reacción diferente? Y eso es de lo que quiero hablar con ustedes en este día. ¿Cuál debe ser la reacción de los hijos de Dios? ¿Cómo debemos nosotros actuar cuando una situación así nos aqueja? Y para ello vamos a pensar en lo ocurrido en el pasaje de 2 de Crónicas 20, donde el rey Josafat, uno de los reyes de Judá, ante el ataque enemigo, la invasión del adversario, supo responder con fe y con esperanza en Dios. Vengan conmigo, por favor, a este pasaje, 2 de Crónicas, capítulo 20. Y lo primero que quiero que pensemos en este día es acerca del desafío que se tiene que asumir cuando uno quiere vivir junto a Dios. Hermanos, si tú quieres vivir junto al Señor, tienes que asumir que un desafío y una prueba vendrán a tu vida. Es decir, cuando una persona se compromete con Dios, opta por una vida santa, una vida recta, tiene que asumir que el enemigo le resistirá. Las adversidades, hermanos, no se van a hacer esperar. Si tú quieres vivir junto al Señor, tienes que asumir que un desafío viene tras ello. Se suele pensar que las cosas son fáciles y que todo es sencillo cuando alguien tiene fe y cuando alguien vive junto al Señor, pero nada más lejos de la verdad. Si uno quiere hacer un compromiso con Dios y entrar en una relación personal con Cristo, hermano, tiene que comprender y debe tener muy en claro que un desafío viene tras ello. Sucedió que durante el reinado de Josafat se estaba llevando a cabo una reforma religiosa y un gran avivamiento espiritual en todo Judá. Eran tiempos en los que el pueblo comenzó a temer al Señor. Comenzaron los líderes, los gobernantes a apartarse del pecado, a florecer en la justicia, en la verdad. Mire, en el capítulo 19, versículos 5 en adelante, leemos esto: y puso jueces, estamos hablando de Josafat, en todas las ciudades fortificadas de Judá y por todos los lugares. Y dijo a los jueces: mirad lo que hacéis.
Porque no juzgáis en lugar de hombres, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho o de soborno. Puso también Josafat en Jerusalén a algunos de los levitas y sacerdotes y de los padres de las familias de Israel para el juicio de Jehová y para las causas, y volvieron a Jerusalén, y les mandó diciendo: procederéis asimismo con temor de Jehová, con verdad y con corazón íntegro. Eran los tiempos, hermanos, en los que la integridad y la verdad, así como el temor a Dios, florecían. La nación estaba experimentando un avivamiento espiritual. Esto se puede ver en contraste con los reinos pasados, donde todo era perversidad, todo era abuso de parte de las autoridades, ventaja y el pueblo oprimido. Pero aquí vemos un despertar, una reforma espiritual llevada a cabo por Josafat. Eran tiempos donde los hombres buscaban a Dios. Los jueces que habían sido puestos sobre las ciudades miraban a Dios y tenían esto en claro: cuando yo juzgo, cuando yo emito un juicio entre estas personas, Jehová está conmigo. Había un despertar espiritual. Y cuando el reino estaba en esa plena transición y en ese crecimiento espiritual, los países vecinos se unieron para atacar a Judá. Fue entonces, hermanos, que las fuerzas aliadas de Moab, de Amón, los amonitas, se unieron para atacar a los judíos. En el capítulo 20, versículos 1 y 2. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Miren, a través de la reforma de Josafat, el reino fue renovado, hubo un despertar espiritual, hubo corrección de la maldad, y bajo esas circunstancias, cualquiera pensaría que ya estamos donde queremos estar y todo va a salir bien, pero hermano, bajo esas circunstancias fue que sobrevino el ataque enemigo. Cuando el pueblo de Dios se propone ser recto delante de Él, corregir su camino, enmendar su vida delante del Señor, hermanos, vendrá también el ataque del adversario. Esta alianza entre Moab y Amón se centró en atacar y derrotar principalmente a Josafat. Por eso dice: contra ti viene una gran multitud, pues atacando al líder, hermanos, iban a derrocar todo lo que él había alcanzado con esta reforma. Y fue la razón por la que los ojos de los enemigos estaban puestos en Josafat. Hermanos, al igual que en este caso, cuando nosotros estamos decididos a servir al Señor, cuando nos proponemos vivir una vida recta, despojando al viejo hombre, vistiéndonos del nuevo, van a interponerse en nuestro camino toda clase de obstáculos. Las tribulaciones, las pruebas espirituales, emocionales, familiares no se van a hacer esperar. De igual manera, en este caso, vamos a escuchar que el enemigo viene contra nosotros. Vamos a escuchar que el adversario nos está rodeando para atacarnos ferozmente. Pero hay que tener presente, hermanos, que quien vive con rectitud, quien vive en obediencia delante del Señor, sí, vendrá un desafío, pero también vendrá un milagro y la ayuda de Dios después de eso. Miren las palabras del apóstol Pedro en 1 de Pedro, capítulo 4. No quiero que a nadie le parezca extraño, hermano, que si se propone buscar al Señor, no le vendrán aflicciones o tribulaciones. 1 de Pedro 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Mire, para el apóstol Pedro también era importante resaltar para los creyentes que una vez que se decide entrar en una relación personal con Cristo, vendrá toda clase de fuego de prueba a su vida. Hermano, si tú te propones vivir con rectitud delante del Señor, no esperes que el camino que te aguarda sea sencillo. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria, es decir, cuando Cristo venga, os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa en vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado,
Ellos hacen esto para blasfemar el nombre de Dios, pero por vosotros. Por esa actitud de gozarse en la tribulación, de alabar en el momento en que menos razones hay para alabar. Por eso, hermanos, Dios es glorificado. Para muchas personas es extraño que, queriendo obedecer al Señor, queriendo comprometerse con Él, le sobrevengan toda clase de adversidades y de contrariedades. Pero la Biblia nos dice claramente que todo aquel que quiera vivir para el Señor experimentará alguna clase de prueba en su vida. Si tú te comprometes con Dios, hermano, está al tanto. Vendrá una aflicción, vendrá un problema, pero no es el final de la historia. Vendrá tras ello también la ayuda de Dios. Vendrá tras ello el favor de Dios y la respuesta a la oración. Siempre que hay un avivamiento espiritual, viene acompañado de ataques, de tribulaciones, de pruebas. Y eso, mis amados, es algo que no podemos evitar. No nos lo podemos quitar. La tribulación y el desafío incluso son necesarios. ¿Sabe por qué? Porque estos vienen para purificar la fe. Dios permite que en un avivamiento espiritual vengan este tipo de situaciones porque así se purifica la fe. Después de la prueba, las contrariedades, las aflicciones, podemos ver a los que son verdaderos cristianos y podemos darnos cuenta de quienes no son verdaderos creyentes. Se puede ver la fe verdadera, los que de verdad son de Cristo y los que son nada más que cizaña. Leí hace tiempo en Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, este pasaje al respecto. Cómo el Señor se agrada cuando la iglesia vive este tipo de situaciones para ser purificada. Apocalipsis 2, versículo 2 dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia, que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. El Señor, hermanos, tiene un tremendo interés en que su iglesia sea limpiada continuamente. Recuerden que Él es el labrador y que va a limpiar su viña continuamente para que los verdaderos creyentes, las verdaderas ramas unidas a la vid, puedan llevar todavía más fruto. Así que tras el avivamiento viene también una etapa de limpieza. Una etapa, hermanos, en la que vamos a ver quiénes son verdaderos creyentes. La fe verdadera y sincera se pondrá en evidencia. Corrie ten Boom, la famosa evangelista holandesa, ya fue librada de la muerte cuando estaba en los campos de concentración durante la terrible Segunda Guerra Mundial. Leí parte del testimonio de ella y la verdad fue asombroso los testimonios que ella relataba en ese lugar de conflicto mundial. Ella dice que el cristianismo fue severamente perseguido por la Unión Soviética al punto de que los creyentes tenían que reunirse para adorar a Dios en lugares secretos como bodegas, sótanos, incluso se cavaban algunos pozos para reunirse. Y un día que los cristianos estaban haciendo su servicio secreto en una bodega, varios de los soldados del Ejército Rojo, armados con ametralladoras, golpearon la puerta, entraron brutalmente al lugar y comenzaron a amenazar a los cristianos. Todos fueron puestos de rodillas delante de los soldados y la amenaza prosiguió así. Les dijeron: ustedes van a ser sometidos a un juicio a menos de que nieguen a Cristo y lo maldigan. Es la única manera de librarse de ese juicio. Es importante resaltar, hermanos, que quienes eran hallados culpables del terrible crimen de ser cristiano eran mandados a Siberia, un lugar de terrible sufrimiento, frío, hambre y agonía. Y estos soldados amenazaban a estos creyentes: nieguen a Cristo y salven sus vidas, maldigan a Jesús y sálvense. Ahora tienen la oportunidad de evitar la muerte. Y algunos de los que estaban allí, sin pensarlo, de inmediato se pararon, dieron un paso al frente y salieron corriendo del lugar. Sin embargo, la mayoría de aquellas personas que estaban allí permanecieron arrodilladas, con sus manos en la nuca, palidecieron, pero a pesar de todo estaban firmes. Tenían que decidir si iban a morir por amor a Jesús o si iban a negarle y a volverse atrás. El silencio era mortal en ese lugar. Una vez más los soldados gritaron: ¿quiénes quieren salvar su vida? Esta es la oportunidad. Maldigan a Jesús, nieguen a Jesús y serán salvos. En ese momento los padres comenzaron a abrazar a sus hijos y a despedirse de ellos. Las hijas abrazaron a sus madres, comenzaron a llorar, y en ese momento los soldados cerraron la puerta detrás de ellos, arrojaron las armas al suelo, se quitaron la vestimenta y dijeron: hermanos, nosotros somos cristianos también.
Tuvimos que actuar de esa manera porque temíamos que hubiera algunos falsos cristianos infiltrados entre ustedes. Como los falsos creyentes ya huyeron, no tenemos que preocuparnos de ser denunciados. Sabemos que ustedes son verdaderos creyentes. Ya podemos seguir con el servicio de adoración y podemos adorar a Dios libremente en este lugar. Hermanos, siempre puede distinguirse lo falso de lo genuino. Lo falso, hermanos, no dura para siempre. Lo falso es pasajero, cae rápido. Ante la primera prueba, ante el primer desánimo, ante la primera contrariedad, lo falso se va, desaparece. Pero lo verdadero, hermano, lo genuino, lo real, prevalece. ¿Por qué Dios tiene que enviar una aflicción cuando hay un avivamiento espiritual? Porque eso purifica la fe, mis amados. Cuando uno se propone vivir para el Señor, una vida cristocéntrica, tiene que asumir que va a enfrentar alguna clase de aflicción y de problema. Y ese fue el caso de Josafat, el rey de Israel. Él se propuso que iban a vivir con rectitud, que se iban a reformar toda la nación para ser adoradores de Jehová. Pero vino el conflicto y la tribulación. Pero hermanos, si nos mantenemos en la fe, si superamos esa situación, vamos a ver el poder de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 3. Vengan conmigo, por favor. Abran su Biblia en esta porción. Romanos 5, versos 3 y 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Gracias a Dios, hermanos, el fin de nuestra vida no son las tribulaciones, sino que dice aquí que la prueba produce paciencia, va a producir fortaleza, esperanza en nosotros. Aunque ustedes tengan que enfrentar alguna situación inexplicable el día de hoy, no se rindan, hermanos, más bien perseveren, avancen, alcancen la victoria a través de esas tribulaciones. Crean en Dios, hermanos, y Él les va a abrir la puerta, porque la prueba viene para producir paciencia, esperanza en nuestros corazones. Ahora, lo segundo que quiero hablar con ustedes el día de hoy, y con lo que quiero terminar, es acerca de la respuesta que nosotros debemos ofrecer en el momento de conflicto y de desafío. Cuando estas fuerzas aliadas de Moab y de Amón atacaron el reino de Judá, Josafat estaba muy atemorizado, muy preocupado y desconcertado. Pero en lugar de mantener sus ojos en el problema, de ver solo la dificultad, él eligió dirigir su mirada al Señor. Alzó sus ojos, lo miró a Él, quien es la solución a todos los problemas. Josafat miró a Dios. Él se humilló delante de Él, oró, proclamó ayuno en toda la nación. Segundo de Crónicas 20, versículos 3 en adelante. Ya leímos sobre la invasión, la amenaza que viene en camino. Pero vamos a ver la respuesta de Josafat. Entonces él tuvo temor. Hermanos, los cristianos a veces sentimos temor también. Los cristianos a veces nos preocupamos. De hecho, es la primera reacción que sentimos frente a un problema, ¿no? Nos dan una mala noticia y ¿qué es lo primero que viene? Una impresión fuerte a nuestro corazón. Eso es inevitable, pero la decisión de permanecer en el temor es nuestra. La primera reacción que nos asusta, que nos atemoriza, es inevitable, pero depende de nosotros si nos vamos a quedar allí o vamos a mirar al Señor. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Esto, mis amados, es la respuesta que nosotros debemos ofrecer también el día de hoy. En lugar de desesperarnos, de hablar negativamente, diciendo que todo está perdido, todos nos vamos a morir, más bien debemos humillarnos delante del Señor, debemos orar y debemos ayunar también. Ahora miren que lo primero que hace Josafat es que se humille. ¿Qué significa humillarnos delante de Dios? Humillarnos, hermanos, es la actitud de rendirnos, de entregarnos, de bajar los brazos, reconociendo que Él es el centro de nuestra vida. Una persona humillada ya no hace fuerza, ya no se resiste. Una persona humillada baja los brazos, se rinde. Lo contrario a humillarnos es exaltarnos. Lo que quiere decir que nos ponemos en el centro de nuestra vida y vivimos centrados en las cosas terrenales, mi ideología, mi punto de vista, mi manera de ser, lo que me hicieron, soy así, yo elegí esto, y me paro, hermano, erguido frente a Dios y digo, no necesito de ti.
Tus caminos no me interesan a mí. Lucas capítulo 14 nos habla de que estas dos posturas, humillarnos o exaltarnos a nosotros mismos, va a tener su propia recompensa. Y esto es algo de lo que ninguno de nosotros puede huir. Sea que te humilles o que te exaltes, hermano, una recompensa vendrá tras ello. Lucas 14:11, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hermanos, si nos humillamos ante el Señor, Él nos va a levantar, nos va a fortalecer, nos va a dar también la victoria. Pero si elegimos exaltarnos, endurecernos, si elegimos, hermanos, poner el corazón como diamante, como una roca inconmovible, vamos a ser derribados y vamos a ser quebrantados terriblemente. Josafat, en el momento de la invasión enemiga, él decidió humillarse delante del Señor, en lugar de pelear en sus fuerzas, o peor aún, hacer alianzas con los enemigos, ¿no? Correr con ellos y decirles, ya, nos rendimos, vamos a ser tributarios de ustedes. En lugar de hacer algo así, él se humilló ante el Señor y confesó que solo Él era su ayuda y su socorro. Luego de humillarse, vemos que Josafat proclama un ayuno, ¿cierto? Ahora, ¿alguien ha ayunado recientemente? ¿Alguien ha hecho alguna clase de ayuno? Mire, ni siquiera hemos oído hablar del ayuno en esta iglesia durante mucho tiempo. Y eso es una pena. Vivimos tan confiados en nuestro propio poder, en nuestros recursos, que hemos olvidado lo que es ayunar. Ya no nos acordamos de esos ayunos de 21 días que hacíamos en la iglesia, ¿verdad? De hecho, algunos ya andaban con temor en enero. ¿No será que el pastor va a pedir otra vez que ayunemos 21 días? ¿No nos va a mandar a comer verduras otra vez, semillas, nada más? Y cuando yo no di el anuncio, toda la iglesia se sintió aliviada, ¿no? No vamos a tener que ayunar. Y se nos olvidó, hermanos, lo que es el ayuno. Se nos olvidó el propósito del ayuno, que es humillarnos delante del Señor. Miren, el ayuno, hermanos, no es obligar a Dios a hacer algo que Él no quiere hacer. El ayuno, hermano, es humillar el corazón, es quebrantar el corazón. No tiene que ver con obligar a Dios o persuadir a Dios, o que Dios nos ve tan hambrientos que dice, bueno, les voy a dar lo que piden. No, hermanos, el propósito del ayuno es tratar con el corazón obstinado y arrogante. Es tratar con el corazón que ha puesto la confianza en las cosas materiales. Yo sé que no muchos dicen amén al ayuno. No muchos dicen, sí, vamos a ayunar. Pero es hora, hermano, de que entremos en ayuno y en oración profunda. Es tiempo de que nos volvamos a Dios y clamemos a Él. De otra forma, nada va a suceder. El ayuno nos hace reflexionar sobre nuestra vida. Nos ayuda a mirar a Dios, a arrepentirnos de nuestros pecados. Hermanos, quiero que ayunemos como iglesia. Quiero que nos volvamos al ayuno. Que nos disciplinemos otra vez en las cosas espirituales. Porque de otra manera, parados sobre nuestra abundancia, nuestra seguridad, nuestros recursos, nada vamos a conseguir. Y de repente nos va a venir la destrucción. Humillémonos delante del Señor y ayunemos, hermanos. Prepárate esta semana, prepárate la siguiente semana, dispón tu corazón, porque nuestra iglesia va a comenzar un ayuno. Vamos a ayunar como iglesia. ¿Con qué propósito? ¿Qué le vamos a pedir a Dios? Más arrepentimiento a nuestros corazones, eso le vamos a pedir. Le vamos a pedir que nos convierta de nuestros malos caminos. Ay, pastor, yo pensé que íbamos a ayunar por mi casa, que Dios me concediera mi auto último modelo. No, hermano, no vamos a ayunar para eso. Vamos a ayunar para que nuestros ojos sean limpiados de la contaminación y podamos ver a Dios más claramente. Vamos a entrar en ayuno. Luego de humillarse, luego de proclamar el ayuno, vemos que Josafat oró a Dios también. Esta, hermanos, es una de las respuestas más importantes que debemos dar. Segundo de Crónicas 20, versículo 5. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá. Estaba todo Judá reunido, y de Jerusalén en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Y dijo Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Miren, hermanos, la manera en la que comienza a orar Josafat es sumamente importante. Él tiene en claro quién es Dios. Él es el Dios poderoso, el Dios que ejerce su dominio sobre las naciones. Él es el todopoderoso, el todo suficiente. Y al orar, nosotros debemos tener en claro que no nos estamos dirigiendo a un Dios que nosotros tallamos con nuestras manos. Hermano, tú no estás orando a un Dios que compraste a 25 la pieza en el centro de la ciudad. Ese no es el Dios al que estamos orando.
Estamos orando al Dios del cielo, creador del universo, al Todopoderoso. Si vamos a empezar a orar, si vamos a ser una iglesia que ora, elevemos nuestra mirada y hagamos esta pregunta: Jehová, ¿quién te puede enfrentar a ti? Jehová, ¿quién puede resistirte a ti? Tú eres el Dios Todopoderoso. Versículo 7. Dios nuestro, ¿no echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras muchas tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Lo segundo que hace Josafat en su oración es acordarse de las obras de Dios. ¿No nos has salvado en el pasado? ¿No liberaste a tu pueblo de los egipcios? ¿No les diste ya victoria antes? ¿No los trajiste tú a esta tierra y echaste al pueblo enemigo? ¿No les diste la victoria en el pasado? Hermano, tenemos que tener presente esto. Lo que le estamos pidiendo a Dios no es algo nuevo para el Señor. Él ya ha sanado enfermedades antes. Él ya ha restaurado matrimonios en el pasado, hermanos. Él ya ha provisto para las alacenas de su pueblo en el pasado. Lo que le estamos pidiendo a Dios no es algo nuevo. Él ya lo hizo cientos de veces antes. Y tenemos que acordarnos de ese Dios que hizo maravillas en el pasado. No te olvides de este Dios que ya ha hecho milagros el día de ayer. Eso es lo que está pensando Josafat. Dios, tú ya lo hiciste antes. Ya realizaste milagros en el pasado, puedes hacerlo nuevamente. Versículo 10. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto. Recordarán ustedes que luego que salieron de Egipto, Dios decidió llevarlos por otro camino. En lugar de pasar por la tierra de Amón y de Moab, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí, ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Mire la declaración de Josafat: no sabemos qué hacer. Somos débiles, Señor. A menos de que tú nos ayudes, todo está perdido. Miren que Josafat no tiene un plan B. Él no está diciendo, bueno, si esto de Jehová y la oración y los sacrificios y el ayuno no funciona, pues vamos a orar, no sé, al dios Dagón, a Astarot, vamos a orar a otros dioses, a ver cuál nos responde, ¿no? Dice el Señor, tú eres nuestra única esperanza. Hermano, pon a Jehová como tu única esperanza. No tengas un plan B en tu vida, solo Cristo y solo Cristo para ser salvos. No hay otro medio de reconciliación con Dios, sino solo la sangre preciosa de Jesús. Pon tu confianza solo en Él y proclama, Señor, yo no sé qué hacer. Y cuando te encuentres en una situación inexplicable, clama al Señor y di, Señor, no sé qué hacer, y por eso vuelvo a ti mis ojos. Vuelvan sus ojos al Señor, hermanos. ¿Qué es volver los ojos al Señor? Es humillarnos, es rendirnos. Significa depender de su gracia. Miren lo que dice el Salmo 123 sobre la mirada y los ojos del pueblo de Dios. Salmo 123, versículo 2. He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová, nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros, oh Jehová, ten misericordia, porque estamos muy hastiados de menosprecio. Hermanos, vuelvan sus ojos al Señor, que significa esperar en Él. Esperen en Él. Esperen, no se cansen, no se fatiguen si la respuesta no llega en el primer momento. Confiar en Dios es esperar en Dios. Esperen en Él. Y todo Judá, dice el versículo 13 de segundo de Crónicas 20, estaba de pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Versículo 15, y dijo, oíd Judá. Esas son palabras de Jaziel, el profeta, y todos vosotros, moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis. Miren, hermanos, después de humillarnos, cuando ayunamos, oramos, esta palabra puede también cumplirse en nuestras vidas.
cuando ponemos los ojos solo en el Señor y tenemos presentes sus obras, esta promesa también es para nosotros. No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. ¿Quieres que Dios pelee tus batallas, hermano? ¿Quieres que Dios pelee la guerra por ti? Humillémonos, ayunemos, oremos, volvamos los ojos a Él y proclamemos que solo Él es nuestra esperanza. Entonces veremos que verdaderamente la guerra no es nuestra, sino del Señor. Él peleará por ustedes. Hermanos, Dios peleará por ustedes, pero primero tenemos que rendirnos ante Él. Vamos a hacer una oración. Piensa un momento, hermano, en lo que acabamos de hablar. Piensa en un momento en estas palabras. Así como la arena del mar, hermanos, absorbe el agua, permitan que su mente absorba la palabra de Dios. Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Señor, tú conoces nuestras tribulaciones. Tú conoces las aflicciones del pueblo que ha decidido buscarte, Señor. Pero no tenemos poder ni fuerza contra esa grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, Señor, y a ti volvemos nuestros ojos. Te agradezco por la prueba, por la tribulación que envías a nuestras vidas. Sabemos que eso es necesario, Señor, para que se pueda ver lo real y se pueda distinguir de lo falso. Gracias, Señor, porque sigues limpiando a tu iglesia. Sigues fortaleciendo a tu pueblo. Y sabemos que la tribulación no es el final de la historia, porque dice tu palabra que tras ella, tras la prueba, viene la esperanza, la paciencia, la confianza. Acuérdate, hermano, que si nos proponemos obedecer al Señor y vivir de manera recta, vendrá la aflicción. Pero esto es bueno porque purifica la fe. Dale gracias al Señor ahí en tu lugar. Señor, gracias porque estás purificando mi fe. Porque estás limpiando mi vida del pecado, Señor. Porque estás quitando todo lo falso, todo lo impuro, lo estás removiendo de mi vida. Gracias, Señor, por la obra que haces en nosotros. Padre, despierta a este pueblo, te pido. Despierta a tu iglesia para que nos volvamos a ti en oración, en ayuno, humillándonos delante de tu rostro, Señor, postrados ante tus pies. Despierta esta iglesia. Hermano, pon tu mano en tu corazón y dile: Señor, despiértanos. Despiértanos, Señor, como iglesia. Despiértanos, Padre Celestial. Vamos a clamar al Señor, hermanos, y le vamos a pedir que nos despierte. Digan conmigo: Señor, despiértanos. Señor, despiértanos del sueño. Háblanos, Señor. Sacúdenos. Queremos volvernos a ti. No queremos permanecer dormidos. Despiértanos, Señor, despiértanos. Despierta mi casa para que te busque. Despierta a mis padres, Señor. Despierta a mi esposo, a mi esposa. Despierta a mis hijos. Despiértanos, Señor, para que te busquemos. Levanta, Señor, a tu pueblo. Levanta a tu nación, ese pueblo que te busca, Señor. Conviértenos a ti, vuélvenos a ti, Señor, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Renuévanos, Señor, renuévanos. Levántale tus manos al Señor ahí en tu lugar y dile: Padre, yo quiero ser despertado. No sé qué hacer y a ti vuelvo mis ojos, a ti vuelvo mi mirada. Solo nos queda esperar en ti, Señor.
Tú nos librarás, nos oirás y nos salvarás también. Gracias, Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Amén y amén.